El otro día, mientras estaba tranquilamente navegando por internet, me topé con la noticia de que Samurai Warriors, o al menos así se conoció en los 90s en Latinoamérica, tendrá una secuela el 2026. Sí, una secuela para un anime de hace casi 40 años. Algo que realmente me llamó mucho la atención. Sobre todo porque no fue una serie relativamente exitosa, al menos no por este lado del mundo. O sea, tuvo 39 capítulos, un manga y 3 series de OVAs distintos, pero todo eso fue entre los años 1988 y 1991. Creo que siempre se le ha recordado más por ser la, entre comillas, copia de Saint Seiya. Y tampoco es de extrañar, al final usaba la misma fórmula de un grupo de 5 jóvenes, cada uno con una armadura distinta, colores distintos, etc. Así que la comparación era obvia, por así decirlo. Es por eso mismo que me llama la atención, el por qué decidieron revivir esta serie en particular. Siendo que ni Saint Seiya está pasando por su mejor momento de popularidad. Un ejemplo sería que el manga, Next Dimension, terminó hace un tiempo, pero hasta ahora no hay ninguna noticia sobre un anime del mismo, ni en el corto o largo plazo. Y para qué hablar de spin-offs que salieron, que tampoco lograron tener el éxito esperado, como pasó con Saint Cho, o la misma película live action, que siendo sincero, fue bastante mala y por lo mismo pasó sin pena ni gloria. A lo que voy es que la fórmula Saint Seiya ya no vende en estos tiempos, ni por más lavados de cara que le hagan, y los fans que tiene siguen siendo los mismos que lo vieron de niños, entre los que honestamente me incluyo. Yo sé que muchos otros remakes se han hecho este último tiempo, como el de Ranma, el de Shaman King, el de Orphan, y ahora muy recientemente el de Nube. Pero estas fueron series que en su tiempo y sobre todo en Latinoamérica tuvieron igual bastante éxito, unas más que otras claramente. Pero seamos sinceros, ¿quién esperaba la vuelta de Samurai Warriors? De verdad no me imagino una Samurai Warriors con. Yo creo que hasta un dudoso evento con una piscina llena de pelotas plásticas convocaría a más gente. Esto mismo me hizo pensar, que quizás comparado con Samurai Warriors hay otras series que personalmente sí me gustaría ver un remake. Así que hola, espero que estén bien, sean bienvenidos a ver en el capítulo de hoy. 3 animes que necesitan un remake, según yo. Si estás conmigo. Sí, Escuela de Detectives. Originalmente llamada Tantei Gakuen-Kyu. Creo que muchos la recordamos con cariño. Llegó a exhibirse por el año 2005 a canales como Magic Kids, en Chilevisión por televisión abierta para Chile, y también en Etcétera TV, entre muchos otros canales alrededor de toda Latinoamérica. La serie tuvo 45 capítulos, emitiéndose originalmente en Japón por Animax y TBS, entre el 15 de abril de 2003 y el 20 de marzo de 2004. La idea original del manga estuvo a cargo de Seimaru Amagi, un seudónimo de Shin Kibayashi. Algo que hizo en gran parte de su carrera como mangaka hasta que se hizo más conocido. La trama se centra en Kiyu Renjou de 15 años. Un joven que sueña con llegar a ser el mejor detective del mundo. Algo que nace gracias a la gran admiración que siente hacia un detective desconocido. Que logró rescatarlo de un secuestro cuando era mucho más pequeño. Esto lo hace entrar a la DDS, siglas de la Dance Detective School. Escuela dirigida y fundada por el mismísimo Dan Morihiko, un detective de una gran reputación. Quien, como podemos ver, usa una silla de ruedas a lo Profesor X de los X-Men, claro que sin el poder de encargar pizzas. Kiyo como buen protagonista tiene literal como 1000 de IQ, logrando siempre resolver los casos que parecen incluso más difíciles. Existen otros personajes que se transforman en compañeros de Kyu, como por ejemplo Megumi Minami, de 15 años, la waifu de la serie. Todos la llaman Megu, es la mejor amiga de Kyu, y su gran habilidad es tener memoria fotográfica. Algo que ayudará mucho en el desarrollo de la trama. El siguiente es Kintaro Toyama, de 18 años. Al ser el mayor de todos parece el típico alumno repitente de la clase. Su mayor fortaleza es justamente tener fuerza, aparte de tener muy bien desarrollados sus sentidos de la vista, el olfato y el oído, lo que básicamente lo transforma en el Scooby-Doo del equipo. Tiene los ojos cerrados como Brock, lo que vuelve automáticamente en un mujeriego. Tenemos a Kazuma Narusawa, de 12 años. Es el menor de todos y tiene cierta amistad con Quinta, a pesar de que los dos son como el agua y el aceite. Su habilidad está en la informática, siempre lleva un laptop, y sí, es el hackerman del team.
Al principio es un tanto arrogante, ya que no confía en el resto, solo en la tecnología, algo que va cambiando de a poco hasta encajar con sus compañeros. Si lo analizamos bien, esto es como el de los Vikings, ese juego de Blizzard, sí, en la época en donde hacían buenos juegos. Donde cada personaje tenía una habilidad especial, así que era necesario ir cambiando de personaje para poder avanzar en el juego. Bueno, Escuela de Detectives es lo mismo, a su debido tiempo cada personaje tenía su momento de brillar. Finalmente estaba Ryu Amakusa, de 15 años. Es igual de inteligente y capaz como Kyu, pero este es la versión más edgy y popular con las minitas. Es como el Sasuke pero detective, y conociendo el cómo se desarrolla la trama, no está muy lejos la verdad. Su pasado y verdadera identidad se van revelando con el paso de la historia. Con esto se cerraba el grupo de personajes principales, los cuales formaban parte de la sección Q de la escuela, algo que los hacía pensar que eran los peores por tener una letra tan baja, cuando en realidad la letra Q venía de qualified, es decir, calificados, por lo que el mismo Dan Morihiko los consideraba sus sucesores. Ahora, ¿por qué propongo Escuela de Detectives como una serie merecedora de un remake? Obviamente no solo porque era muy buena, sino que principalmente por el desarrollo de la serie, que en un momento se llevó a cabo en paralelo con el manga. Recordemos que como dije antes, esta se emitió entre el año 2003 y 2004, pero su manga se publicó desde el 2001 hasta el 2005, contando con 22 volúmenes. Por lo que, como muchas otras series en esta misma situación, los dos últimos capítulos de esta fueron completamente originales del anime. Es decir, que gran parte de los 172 capítulos del manga nunca fueron adaptados. Por lo mismo existen muchos cabos sueltos en la trama, alteración en el orden de los casos, cambios de personajes y otras cosas de relleno. Bueno que se podía esperar de Estudio Pierrot, los mismos de Bleach y Naruto. Incluso el mismo opening incluía elementos de suma importancia para la trama, pero que nunca salieron en la serie. Y me refiero específicamente a este jarrón, que a diferencia de por ejemplo, el violín, Testa di Drago, sí tuvo su aparición, pero en cambio, el jarrón llamado Shunryu no. Por lo que no sé por qué lo agregaron realmente, si nunca tuvieron la intención de adaptar esa parte de la trama. Con esto no quiero desmerecer a la serie, todo lo contrario, la considero un gran anime a pesar de todo lo mencionado anteriormente. Uno de mis casos favoritos es el de las aldeas de Youtan y Kamikakuchi, que tiene 5 partes. Es muy entretenido ver cómo las cosas se van complicando más y cada vez aparecen más misterios, y el plot twist final es cine. Por lo mismo es un perfecto candidato para un remake. Hacer toda la serie, pero esta vez con el panorama de un manga ya completado, sin relleno y sin cambios, sería lo ideal. Y a comparación de lo que dije sobre Samurai Warriors al comienzo, la fórmula de una buena serie de detectives y misterio, le hace falta a la industria. Yo sé que sigue existiendo Detective Conan, que ya lleva más de 1000 capítulos, yo ya no sé cómo lo siguen exprimiendo, pero por lo mismo, algo como Escuela de Detectives sería refrescante para el género. Siempre es necesario una trama que te ponga en el lugar de los protagonistas, que te haga recordar detalles, sospechar de ciertos personajes, plantear tus propias teorías y ver si tenías razón al revelarse el misterio al final del caso, es lo mejor. Sin duda Escuela de Detectives necesita un remake. Mikami. A esta altura un verdadero clásico de los animes más antiguitos. En su momento tuvo mucha popularidad cuando todo el boom del anime se tomó las pantallas de la TV en toda Latinoamérica. La adaptación realizada por Toei consta de 45 capítulos, emitiéndose por TV Asahi entre el 11 de abril de 1993 hasta el 6 de marzo de 1994. Luego tuvo incluso una película en 1994. Creo que sería buena idea hablar de ella en otro video. Creo que la mayoría conoce de qué trata la serie, pero para quienes no, sería bueno recordarla un poco. Básicamente todo se centra en las aventuras de Reiko Mikami, una mujer de 31 años. Y como resalta a la vista tenía dos tremendas razones para ser un gran personaje. Su carácter y su enorme avaricia obviamente. ¿En qué estaban pensando? Su reputada fama como cazafantasmas la ha llevado a tener su propia agencia, donde cobra caso a caso grandes cantidades de dinero para darse la gran vida. Dígame, ¿cuánto le debo? Ah, no es nada. Son solo $100,000. Como ayudante tenía a Tadao Yokoshima, de 17 años.
que podríamos definirlo como un depravado, degenerado, mujeriego, un lastre y cobarde. Pero nunca una estrella de porno. Pero ahí tienen el mejor personaje de la serie. Obviamente es el alivio cómico, y siempre que tiene la oportunidad, aprovecha para estar cerca de Mikami, o de cualquier cosa que parezca mujer en realidad. Si bien siempre se le considera como un verdadero inútil, con el tiempo va ganando mucha importancia. También estaba Okinu, quien en realidad se llamaba Kinuhimuro, el espíritu de una chica de 15 años, quien fue sacrificada hace 300 años para calmar la ira de un volcán. Ahora si no recuerdan o se preguntan por qué estaba con Mikami, bueno, era necesario realizarle un exorcismo, pero como no tenía para pagarlo se tuvo que quedar de ayudante, y recibía un sueldo de 20 centavos por día, por lo que si Okinu fuera a Venezuela estaría forradísima. Existían muchos otros personajes como Emi, Meiko, el Dr. Caos junto con María, el padre Karusu, Pito Yakuchin. Pero el núcleo principal de la serie se centraba en las aventuras de Mikami, Yokochima y Okinu. Al igual que el caso de Escuela de Detectives, la serie se desarrolló mientras el manga creado por Takashi China seguía publicándose en la revista Shukan Shonen Sunday. Como dije antes, el anime se emitió desde 1993 a 1994, mientras que el manga se publicó desde 1991 hasta 1999, llegando a un total de 39 volúmenes. Por lo que el anime solo alcanzó a abarcar los primeros 9 volúmenes. Hay muchas cosas que nos terminamos perdiendo, como los nuevos poderes y armas de Mikami, la resurrección de Okinu quien ahora volvía a ser una humana estudiante, y el level up de Yokochima, quien ahora era tan o más poderoso que la misma Mikami, aunque ésta lo mantenía igual como un asistente a pesar de todo, y por el mismo miserable sueldo. Igual que con el puesto anterior, considero que la popularidad de Mikami, que la sitúa entre las series clásicas de nuestra infancia, la hace una candidata perfecta para un remake. Un manga terminado, buenos personajes, una gran historia que incluso ganó el premio Shogakukan en la categoría de Mejor Manga Shonen en 1993, ¿qué más se puede pedir? A mi parecer si series como Nube han vuelto, ¿por qué no Mikami? ¿Qué piensan ustedes? Yu Yu Hakusho. Yo sé que muchos lo conocen por el meme. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es. Ya sé que podrán pensar, esto no es como el caso de Escuela de Detectives o Mikami, ya que el anime prácticamente abarcó entre sus 112 capítulos, todo lo referente a los 19 volúmenes del manga. Incluso posteriormente tuvo películas y ovas. Pero eso fue a principios de los años 90. El manga fue obra de nuestro enemigo de la pala número 1, Yoshihiro Togashi. Publicándose en la revista Shonen Jump entre los años 1990 y 1994. El anime se emitió por Fuji TV entre el año 1992 y 1994. Como Shonen se transformó en un referente para muchos otros mangakas, si no pregúntenle a Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, quien le ha hecho varias veces referencias. Incluso más allá, la técnica de expansión de dominio es igual a los territorios incluidos en el arco de Sensui. Un poder usado por la mayoría de los psíquicos que permite que sus habilidades sobrenaturales funcionen dentro de un área específica. Quienes se encuentran dentro del territorio de un psíquico quedan sujetos a sus poderes, y deben seguir las reglas de ese territorio específico. Sospechosamente muy similar. Sin ir más lejos, para Bagashi el mismo Yu Yu Hakusho se terminó transformando en la base de lo que luego sería su obra más famosa, Hunter x Hunter. La idea de personajes como Yusuke, Hiei, Kuwabara y Kurama, terminaron mutando en lo que fue Gon, Killua, Leorio y Kurapika. Yu Yu Hakusho refleja muy bien lo que es Togashi en sí. Un vago adicto al Dragon Quest, puede ser. Pero me refiero más a que siempre quiso incluir sus gustos personales para sus historias, en este caso el cine de terror y lo oculto, para luego incluir las artes marciales. Incluso él mismo ha comentado que siempre quiso hacer algo enfocado en los juegos de cartas, pero que la existencia de Yu-Gi-Oh le hizo cambiar de planes, pero de igual forma lo pudimos ver en el arco de Green Island de Hunter x Hunter, y también en cierta forma en la estrategia usada en el combate visto en el manga entre Hisoka y Kuroro, donde este hace uso de su libro. Así que eso nos da una pista de cómo hubiera sido un manga de Togashi enfocado en un TCG.
cuanto a la trama principal, es protagonizada por Yusuke Urameshi, un joven muy rebelde, que muere por salvar a un niño, lo cual hace que este mismo acto le dé una oportunidad de volver a la vida, con la ayuda de Botan, una Shinigami. Este debe realizar ciertas tareas encomendadas por Koenma, hijo del gobernante del mundo espiritual, para recuperar su cuerpo. Este terminará transformándose en un detective espiritual, lo que lo llevará a enfrentarse constantemente con demonios y otras amenazas para el mundo humano. A lo largo de cada arco de Yu Yu Hakusho, y por ende, de la evolución como autor de Togashi, este fue puliendo sus personajes, con trasfondos muy interesantes, sobre todo el de cada villano. Los hermanos Toguro, Sensui, o Yomi, cada uno de ellos imponía una presencia única que los hacía parecer invencibles. Lo mismo que luego veríamos con Hisoka, el Genei Ryodan o Meruem por ejemplo. Lamentablemente para el mismo Togashi, todo el éxito de Yu Yu Hakusho no fue color de rosas. El arco final tenía un potencial enorme, pero su trama se desarrolló de manera muy apresurada. Sin ir más lejos, Togashi comentó lo siguiente en su momento. Siendo honesto, siento un gran alivio y placer al pensar que finalmente pude terminar Yu Yu Hakusho. No es que haya perdido total apego emocional hacia la obra, pero siento que mis niveles de estrés superaron con creces mis deseos de trabajar. Los 6 meses finales antes de terminar el último capítulo se sintieron incómodamente largos para mí. A decir verdad, ya se había decidido que Yu Yu Hakusho terminaría en diciembre de 1993, o mejor dicho, fue una decisión que forcé a la editorial a aceptar. Hubieron muchas razones, en total unas 50, de mayor o menor importancia, pero a grandes rasgos, estas fueron las principales. 1. Mi cuerpo. 2. Pensamientos que tenía sobre qué significa dibujar manga. 3. El deseo de hacer otras cosas aparte del trabajo. El punto 3 está fuera de discusión para un escritor profesional de manga, básicamente, quería disfrutar mis pasatiempos, descansar, dormir lo más que pudiera. La mayoría de mis 50 razones caen en estas categorías. Por un tiempo, disfruté bastante haciendo esto. Pero mi HP, como dicen en los RPG, fue gradual pero firmemente decayendo, y más o menos en la época en la que tuve que hacer un one shot de 31 páginas y simultáneamente colorear unas páginas, mi corazón empezó a dolerme cada vez que no dormía, y entonces empezó a dolerme cada vez más seguido. No quiero morir por sobretrabajar. Si muriera, quiero que sea en algo con que lo esté pasando bien, haciendo un manga para divertirme. Las páginas a color me dan miedo. Los one shot me dan miedo. Me entristece decir esto, pero ya exploré todo lo que podía hacer con los personajes de Yu Yu Hakusho en el contexto de una publicación profesional. Lo único que podría hacer en ese punto, era empezar a deconstruir los personajes, o empezar a repetir las mismas tramas una y otra vez hasta que los lectores se aburrieran de ello. Si alguna vez me las arreglo para tener una larga serialización en Jump, la quiero terminar por mi propia decisión. En conclusión, terminé Yu Yu Hakusho por mi propio egoísmo. Lo siento mucho. Como pudimos darnos cuenta, no lo estaba pasando bien, pero afortunadamente, a diferencia de muchos trabajos posteriores de Estudio Pierrot, como ya vimos en el primer puesto, pudieron sacar el anime adelante, y personalmente que el final del anime me gusta mucho más que el del manga. A pesar de que incluso hubo un live action el 2023 para Netflix, que como todo buen live action es mejor esconder bajo la alfombra. Me gustaría volver a ver Yu Yu Hakusho, con una nueva animación, tal como pasó con el Hunter x Hunter de 2011. Creo que a pesar de todo se lo merece. Muchos la recuerdan con mucho cariño de cuando la emitían por Cartoon Network por el 2004, y siento que un shonen tan importante debería ser visto por las nuevas generaciones. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. La verdad quizás hay muchos otros animes que merecen un remake. Tal vez podría hacer una segunda parte de este video con otras series. Pero también me gustaría saber su opinión, así que dejen en sus comentarios, qué series a su criterio merecen un remake. Los leo. Nos vemos en un próximo video, y recuerden siempre... El cielo es azul, como Kuwabara, hombre.